pues vamos a iniciar a nombre de la Universidad Politécnica del Valle de México. Les damos la más cordial bienvenida a este foro de lectura. Vamos a estar platicando con Enciso, agradecerle toda su disponibilidad para hacer esta charla, que bueno, pues en los últimos meses ha sido la forma de convivir, de conversar, y bueno, qué mejor hacerlo hoy alrededor de sus libros, que bueno, ya lo van a ir conociendo, José Luis. La dinámica es platicar con él de literatura, de sus libros, y ojalá dé tiempo para que el foro platique con José Luis y aprovechen, ¿no?, toda su capacidad de lectura y todo lo que él hace. Bueno, les voy a leer la semblanza de José Luis Enciso. Ciudad de México, 1976, estudió periodismo en la UNAM, es autor de El amor antes y después del final del mundo, que además se editó en el Estado de México en 2014. Ha sido ganador del premio de cuento Max Au, del certamen internacional de narrativa breve, Canal de Literatura, concurso de relatos en la ciudad de Zaragoza y del Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo 2018. Pues te doy un aplauso, José Luis. Muchas gracias por asomarte acá a Tultirock, a Tultitlán, a la Universidad Politécnica del Valle de México. Y bueno, pues vamos a platicar contigo de algunas cuestiones que nos gustan mucho, que disfrutamos mucho y que son las lecturas. ¿Quieres saludar? Y iniciamos la entrevista, ¿te parece? Claro que sí. Gracias, Juan. Gracias por la invitación. Gracias a la Universidad Politécnica del Valle de México por el espacio, por la convocatoria. Ahora un poco distinta a lo que habitualmente yo venía haciendo. Yo generalmente no hago este tipo de reuniones. Estábamos muy acostumbrados a no hacerlo digital, sino de forma presencial. Sin embargo, claro, bueno, pues esta situación nos ha obligado a explorar otros medios, alternativas, que yo creo que nos va a dejar un gran aprendizaje. Y eso lo quiero subrayar. Qué bueno que ustedes siguen andando, siguen avanzando, no se detienen. Y bueno, pues esta reunión es en gran medida una muestra de ello. Muchas gracias por estar acá y por la invitación. Hay que agradecer eso, ¿no? Que hay apertura para hacer este tipo de cosas. Muy bien, José Luis. Bueno, claro, yo quiero iniciar con la siguiente pregunta, que bueno, hemos coincidido ahora con un cronista que tú estás leyendo, que estás descubriendo y que además yo te he recomendado mucho. Y quiero empezar por ahí, en preguntarte si el primer mandamiento de un cronista, en tu caso, de un escritor, de un periodista, es ser testarudo. Me gusta mucho eso que dice Salcedo, que hay que ser testarudos para estar en esto de las letras. Cuéntanos, ¿tú qué opinas de su mandamiento, de Salcedo Ramos? Totalmente de acuerdo. Testarudo más no inflexible, testarudo más no obcecado. Sí. Es una especie, entiendo yo, de tesón al límite. Es decir, a veces rayas en lo molesto, en estar levantando el teléfono, en estar subrayando detalles de los materiales que investigas, de estar consultando gente, de no quitar el dedo del renglón. En muchas ocasiones hay algunos compañeros, algunos periodistas que trabajan sobre hipótesis. Generan una hipótesis y les sirve como de guía, que esa hipótesis obviamente puede cambiar. De hecho, va a cambiar muchas veces. Pero creo que a lo que se refiere también Alberto Salcedo Ramos es en gran medida a no bajar la guardia, a no bajar los brazos en función de que al primer obstáculo que te topas con mucho siempre en cualquier tipo de profesión, pero al primer obstáculo no tirar la toalla. Y yo creo que es fundamental, no solo para los cronistas o los periodistas o los escritores, sino para la consecución de cualquier objetivo. Entonces estoy totalmente de acuerdo, solo que en la crónica
en la literatura, en la narrativa, esto se vuelve muy disfrutable, creo que no solo para quien lo hace, sino también para quien lee el resultado de ese tesón, de esa obstinación o de esa necedad. Sí, y bueno, y creo que qué mejor que leyendo, ¿no? Y compartiendo lecturas. Creo que también por ahí va esta, pues, esta provocación que nos hace Alberto Salcedo. José Luis, has escrito un gran libro de relatos, de 7 relatos que además han sido laureados, en su mayoría, Los Condenaditos y Gracias. otras historias de impiedad, editado en Rayuela. Eh, Se los recomiendo mucho, aquí lo tengo en mis manos. Es un libro escrito con empeño, me gustó mucho todo el lenguaje que usaste para hablarnos de temas fuertes. Y quiero preguntarte, ¿qué son los recuerdos para ti? ¿Cómo los viviste en este libro? Hablemos de que es un libro que ha convivido conmigo durante 15 años. No es un Ya. libro que haya salido en un año, en un mes, en medio año, que yo me lo haya trazado como objetivo, hablando y recordando la necedad de la que hablábamos hace un momento. Sí, 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 por eso quise empezar así. Conviví mucho con los temas. Quiero decirles que son 7, como bien dice Juan, 7 relatos independientes entre sí, pero también de alguna manera relacionados. Hay personajes que aparecen en varios de los relatos, un mismo personaje en varios relatos. Sí. Se sitúan en pueblos que pueden ser México o cualquier lugar de Latinoamérica e incluso de Iberoamérica, porque he tenido algunos comentarios en España que me dicen, oye, ¿y qué pueblo? ¿Esto es México? ¿Es España? ¿Dónde es? Claro, porque cuando uno habla de temas tan inmediatos, se vuelven universales. Y esos temas inmediatos se pueden replicar lo mismo en México, en Perú, en Argentina y en España, con algunos matices, pero son los mismos. Entonces hablemos que son 7 relatos que ocurren en pueblos en una región indeterminada y que hablan del campo, se sitúan obviamente en un ambiente rural, en un falso ambiente rural, Sí. algunos de ellos. Y me preguntas por el recuerdo. Bueno, mi familia, parte de mi familia, proviene de una tradición de relatos orales del campo, de la ruralidad. Y para mí fue muy natural tomar esos elementos para explotarlos y desarrollarlos narrativamente, porque me funcionaban como un laboratorio, como un gran Sí. laboratorio de lo que yo quería contar, situando, recreando historias, recreando ambientes, con ambientes que yo Sí. conocía, que me eran muy inmediatos, y de pronto por eso recuerdo algún comentario tuyo, Juan, en alguna reseña que decías que ese libro se debería leer también acompañado de un pulquito o algo así. Claro. Sí, sí, por lo que cuentas en uno de los relatos, ¿no? Que hablas del pulque de limón, Sí, sí, ¿no? sí, Algo así. los curados. Y fíjate que Ajá. es importante lo que me dices porque, bueno, he recibido algunos comentarios en los que me dicen, bueno, ¿por qué escribir del campo si ya prácticamente nadie lo hace? Uh-huh. Somos una Sí, claro. sociedad que ya rebasó ese medio y que, bueno, todos nos volvemos urbanos. Y creo que este libro al menos lo intenta demostrar y recordar que ese medio sigue ahí. Es decir, cuando nos Sí, creemos muy urbanos, muy civilizados, nos muy damos cuenta que cosmopolitas, ¿no? Uh-huh. muy cosmopolitas, exacto, seguimos conviviendo con esa realidad, aunque la queramos un poco dejar de lado para ver realidades más cercanas o que creemos más cercanas, ¿no? Claro. Entonces el recuerdo funciona en ese sentido para mí a lo largo del libro, así, son remembranzas familiares, sí, pero no todas las historias se basan en historias reales. No todos los relatos se basan en historias reales. De hecho, Sí, ninguno. Es una hay, invención. hay, hay una buena ficción muy bien narrada, José Luis, y que justo eso, rescatas, ¿no? Estas tradiciones, recordar, ¿no? Incluso un tipo de comida, justo, ¿no? Nos vas relatando qué hay
Me parece que también es un libro que plantea la condición humana, que de pronto no queremos hablar de ella, ¿no? Hay un relato donde está un sordo, una persona que es cojo, un mudo, pero lo llevas muy bien, ¿no? No denostas nada con esos personajes. Como bien tú Gracias. dices, cuéntanos esta relación que haces entre literatura y lo religioso. Y además voy a robarte una de tus frases, sin jarabe de pico. A ver, platícanos cómo llegas ahí a esos temas que sabemos que son difíciles, ¿no? Se sigue discutiendo que no puedes hablar ni de religión ni de política y quizás, pues no sé, ahora a lo mejor de la pandemia, ¿no? Porque genera muchas discusiones. Pero cuéntanos ese texto, ¿cómo lo llevas? Claro, fíjate que ustedes, algunos de ustedes con cierta edad, de quienes nos estén viendo, porque creo que la mayoría son muy jóvenes, pero en el periodismo anteriormente había 3 temas tabú. Estamos hablando antes de las redes sociales, ¿no? Te decían en los periódicos que no había 3 figuras que se podían tocar. No podías tocar 3 figuras, que era el presidente de la República, el ejército y la Virgen de Guadalupe. Eran Claro. temas intocables, o sea, no podías mencionarlos prácticamente, ¿no? Todo eso a partir de las redes sociales, a partir de los cambios sociales que hemos estado ya experimentando en los últimos 20 años, eso se ha modificado. Para mí hablar de religión o cuestionar la religión, porque quien no ha leído el libro no quiero que piense que es una apología de la fe o una diatriba de la fe. No es ni un ataque ni una defensa, simplemente es un cuestionamiento en función de situaciones personales de los personajes, valga la redundancia. Cada uno se enfrenta a su realidad y el hilo conductor del libro es que esa realidad le resulta todavía más adversa porque tiene que pelear y tiene que luchar contra ciertos abusos de personas que hacen uso de símbolos religiosos para conseguir sus objetivos. Entonces, es difícil todavía en algunos sectores de nuestra sociedad hablar de religión, hablar de política. Sin embargo, creo que esa apertura, ese regresarnos a hablar de pueblos y usar ese ambiente como un laboratorio para cuestionar si los curas, lo que dicen los curas es incuestionable, o si las acciones de los curas a todas luces equivocadas y digámoslo manchadonas, muy manchadonas, se justifican solo por el uso del símbolo y de la vestimenta y de los hábitos que portan. Claro que no, tenemos que empezar a cuestionarnos muchas cosas. Tú hablabas de la condición humana y creo que en este libro se reviven esos cuestionamientos, como tú puedes leer los hermanos Karamazov de Dostoyevsky y bueno, Dostoyevsky lo hace de una manera magistral a través de miles de páginas en los hermanos Karamazov. Aquí se usa un espacio más reducido, pero son los temas que se siguen cuestionando. Fíjate la diferencia de tiempo que tenemos desde los griegos hasta la actualidad, o sea, digamos de los clásicos griegos, de nuestros clásicos griegos, y seguimos hablando de los mismos temas, del abuso, la mentira, el encubrir la verdad, el querer saberla, el querer zafarse de una realidad adversa, impuesta. Entonces, lo único que va cambiando, como bien dices, del cuestionar esa condición humana o de hablar de la condición humana, lo único que van cambiando son los escenarios. Y lo que hacen, en parte, creo, los condenaditos es recordarnos, retomando lo que decías del recuerdo, recordarnos que no hemos superado ciertas cosas en México. México nunca ha sido un país del todo moderno, ni del todo posmoderno. México me parece, como algunos teóricos lo dicen, que es un país transmoderno, es decir, que atravesó de noche la modernidad, ¿no? Y entonces lo mismo que pasaba en los pueblos en los años 60 del siglo pasado, sigue ocurriendo ahora. Entonces, Los Condenaditos es una exploración de todas esas condiciones, situaciones, del lenguaje también. Como bien decíamos, son 7 cuentos escritos a lo largo de 15 años en distintas etapas de mi vida que si te das cuenta también en el lenguaje rural va variando. Los primeros cuentos se habla de cierta manera que suena un poquito vieja y en los últimos ya no, suena muy actual.
Sí, Eso suena, ha sido lo que he tratado de hacer y creo que lo que se refleja en el libro. sí, es una parábola que concreta muy bien y que engancha con los lectores. O sea, creo que también utilizaste un lenguaje que a mí me gustó mucho, me hiciste ir al diccionario, que eso se agradece siempre en un escritor. Y justo hablando esto que dices de la modernidad mexicana y que pasamos de noche, cuéntanos de este epígrafe que a mí me gustó mucho, de Emilio Indio Fernández, que quizás algunos de nuestros asistentes que son jóvenes, pues no lo tengan identificado, pero bueno, me gustó mucho porque dice el epígrafe, lo compartimos. Solo existe un México, el que yo inventé. Es maravilloso el Indio Fernández. Cuéntanos cómo llegas a ese epígrafe. Me gustó mucho. Claro, llegué a él justamente pensando en cuál sería el elemento que reúne todos los cuentos. Y todos los cuentos te hablan de un México o de una realidad, digamos, latinoamericana, que tienen un hilo conductor muy similar a lo que fue el México que conocimos o que empezamos a definir en la pantalla. Hay una identidad nacional y con ello me refiero a los elementos que nos distinguen en el extranjero. Y si ustedes se dan cuenta, creo que en gran medida lo definió el cine mexicano en el siglo pasado. Sí. Eso es lo que hacen Los Condenaditos o eso es lo que retoma esa identidad mexicana, que además de Frida Kahlo son, no sé, María Félix, son las películas de Ismael Rodríguez, de Emilio Fernández, y de todos ellos, en cine, hablando de cine, quien inventó esa estética fue una trinidad cinematográfica integrada por el Indio Fernández, Sí. por Mauricio Magdaleno, que era, además de novelista y un gran Sí, literato, el guionista, digamos, de cabecera del Indio Fernández. Del Indio, ¿no? Ajá, y Gabriel Figueroa en la imagen. Ellos Gran tres, fotógrafo, ¿no? gran fotógrafo, ellos tres hicieron un equipo que a lo largo de varias películas definió en gran medida la estética, por llamarlo de alguna manera, o la imagen o la identidad de México durante el siglo XX. Y eso es lo que yo encontré, que estos cuentos, esos personajes, si se dan cuenta, algunos de los personajes tienen apellidos como uno es Armendáriz, otro Infante, tiene algunos guiños al cine nacional. Tiene muchos ecos el cine nacional porque el cine nacional definió en gran medida, creo yo, y esa es mi interpretación, la identidad del país post-revolucionario, ¿no? Después de la revolución institucionalizada del siglo pasado, uno de los productos culturales fueron esas películas. Y ahora que estamos ante un cambio, no sé si de paradigma, pero sí un cambio de modelo, o como dicen muchas personas, un cambio de régimen, lo que hace este libro es también terminar ese ciclo de exploración de la estética revolucionaria a una estética que está cambiando, pero que sí marca un final en ese periplo de los 15 años de los que estoy hablando, en los que se escribió el libro. Muy bien, está interesante esto, me gustó mucho que nos compartas esto. José Luis, tenemos que hablar también de la situación actual y me gustaría que nos compartieras, pues, ¿cuál es tu crónica de esta emergencia sanitaria? Que justo hay cierta discusión, en algunos lados no se ha mostrado civilidad, en otros sí. Como bien tú apuntas, yo también tengo mi hipótesis que finalmente nuestro país no está listo para una tragedia y esto se está convirtiendo en tragedia, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo está tu crónica ante esta emergencia sanitaria. Ahorita que dijiste de la tragedia, recordé el inicio de La región más transparente de Carlos Fuentes, que dice, Okay. en México no hay tragedia, todo es afrenta, ¿no? Entonces, me parece que es una afrenta con nuestro destino. Sí es una tragedia, evidentemente que lo es,
Yo por fortuna, y eso siempre lo repito en las charlas donde sale el tema, tengo salud y mi familia tiene salud. En función de eso, creo que ya te estoy contando el 80% de la crónica de este momento. Sí. Lo he pasado un poco, obviamente, recluido. He visto con asombro los vaivenes sociales que de pronto estamos muy espantados, de pronto ya no lo estamos y nos damos a la fiesta. Pero lo que yo creo, y voy a resumir porque creo que me he estado alargando en las respuestas, pero lo que No, voy a no, muy resumir bien, es no, no, que no. de todo lo que he estado viendo, a mí lo único que me preocupa es que al final salgamos solo con una ansiedad de recuperar el tiempo perdido a como dé lugar y que no hayamos aprendido en realidad nada. No hayamos aprendido a pausarnos, a escucharnos, a tratar de modificar lo que siempre hemos querido modificar, pero que no nos atrevamos a hacerlo aún con todo. ¿A qué me refiero? No solo a lo malo o a algo que consideremos que hacemos mal, sino si siempre quisimos aprender inglés y no lo hicimos, ¿no? Si siempre quisimos ver a la Ajá. familia y no lo hicimos, y seguimos sin hacerlo, entonces lo que nos va a generar solo es una prisa por recuperar todo ese tiempo que perdimos y vamos Sí, a salir a matar o morir con una voracidad todavía más acelerada de la que sí, teníamos. sí, sí. Me refiero a los indolentes de siempre, no a toda la gente, ojo. A los indolentes de Claro, siempre, claro. entre quienes yo me cuento, creo que ese es el gran peligro de nuestros días, el no aprender nada, el no modificar nada de lo que podemos o hemos podido estar aprendiendo en estos momentos. Sí, justo, ¿no? Que puede suceder como con el chupacabras, ¿no? Que ya se nos olvidó y que ahí quedó, ¿no? Nada más, ¿no? Ojalá que surjan cosas interesantes pues de esta situación que es difícil, que de pronto la información no es fidedigna, que no sabes, ¿no? No sabes de pronto cómo manejar esta situación. Creo que a todos nos agarró en fuera del lugar y estamos tratando, ¿no? De hacer una reflexión y qué mejor que sea con los libros, ¿no? Que sigamos leyendo. Regresemos a Los Exactamente. Condenaditos. En este libro también yo encontré, hablas de fútbol también, desde luego, y de la migración. ¿Qué opinas de este tema también pues, tan presente en nuestro México, que es la migración? Y cuéntanos de eso y después, y te comparto una anécdota que hoy platicó un periodista colombiano sobre cómo nos veían en los 70s. Pero háblame de la migración y cómo está aquí en tu libro Eh, abordada a la migración. sí, la migración se aborda de manera no central, es solo, hay un cuento Sí, sí, sí. que habla de un regreso, no voy Sí. a contar el cuento, pero habla de un regreso un tanto inesperado o que puede resultar un tanto sorpresivo para el lector, pero es una remembranza de un hombre o un chico que se va a trabajar siguiendo las huellas de sus padres, dice él, y de pronto, por alguna razón, regresa a su tierra, desde donde empieza a narrar la historia. Exactamente. Eh, pero esa migración refleja algo, un pensamiento que siempre he tenido, que es el creer que todos somos de alguna manera migrantes. El problema no es solo la migración, sino cuando se cruza con muchos otros problemas sociales, como son la discriminación, como es la pobreza o la gran desigualdad entre ricos y pobres. No es lo mismo un migrante rico que un migrante que no tiene nada, como dicen, que llega a otro lugar con una mano por delante y una mano por detrás como única hacienda, como único tesoro, ¿no? Sí. Eh, es solo un reflejo y creo que construir un migrante como personaje, y esto lo digo para quien quiera escribir o quien también tenga aficiones de cronista, de narrador, de creador en Sí. general,
Claro. Construir un migrante como personaje nos resulta sumamente revelador de nuestra realidad. Obviamente, para construir un personaje, pues el creador, el autor, empieza a indagar la situación en la que y los ambientes en los que va a meter a ese personaje. Y cuando te pones a investigar, te das cuenta de cosas terribles, ¿no? Desde la política, el arte, la cultura en general, las tradiciones, la historia, todo se cruza y, Sí. y te das cuenta de que es una situación sumamente compleja que tiene muchísimas aristas para abordarse. Creo que en el libro se aborda desde una, que es una frontera, que retomando a Carlos Fuentes, lo que Sí. decía que la frontera del norte no era una cicatriz, sino una herida abierta, me parece que algo así decía. Él hablaba frontera de cristal, ¿no? Algo decía. También, exacto, sí, sí, Él, sí. ¿no? ¿No? Ajá. Y si te das cuenta, es una frontera sumamente no, inadjetivable en el sentido de que es una realidad con otra. Sí. Si hablábamos de que México nunca fue un país moderno, sino transmoderno, y Estados Unidos sí, es como una frontera entre dos dimensiones. Sin embargo, tenemos mucha relación. Muchos de nosotros tenemos o familia o amigos, antepasados, o posiblemente vamos a tener descendientes de aquel lado, ¿no? O sea, Sí. tenemos la cercanía geográfica nos da una exposición tan alta y tan frecuente que somos lo mismo, pero no queremos serlo. Somos muy parecidos, pero no queremos serlo. Entonces la marcamos todavía más. Y eso es de lo que se habla en el libro. El libro. Y justo lo que mencionas, ¿no? En esta frontera, pues, ves la misma tierra, ¿no? Total. O sea, y yo hacíamos una reflexión con un amigo, ¿no? Yo le decía, alguna vez que pasamos por San Isidro, entonces le comentaba que la educación cuesta $7, porque pues es lo que cobraban y ya cruzando Tijuana la gente se empieza a comportar y a mostrar civilidad, ¿no? Porque allá sí hay reglas, ¿no? Que respetar. José Luis, no sé cómo estamos de tiempo, discúlpenme, no tengo reloj. ¿Tú tienes por ahí la hora? Es que hay como que mucha inquietud en que quieren participar los estudiantes. Están Adelante, pidiendo, sí, por favor. Claro. pero nada más, la hora, ¿cómo andamos de tiempo? A ver. Son 6:30. ¿Te parece que hagamos 10 minutos? Hacemos otra pregunta. Sí, ya claro. nos están aquí viendo. Le seguimos platicando tu libro. Y sí me gustaría que los asistentes pues platiquen contigo, te pregunten, ¿no? Con todo gusto. Cuenten también, ¿no? Se permiten preguntas y comentarios, ¿no? Eso sería muy interesante escucharlos. Muy Claro bien, que José sí. Luis. Bien hablabas de tantos recuerdos en este libro que pues, también ahí hablas de la vida, de la muerte, de las transformaciones, del dolor. También está marcado en los condenaditos, que a mí me gustó, el título del libro me gustó mucho, porque bueno, justo nos vas contando todo esto, ¿no? Estos pueblos. Es un libro mesurado, que a mí me gustó mucho, y que tú ya lo has dicho en algunas entrevistas. Háblanos de tus obsesiones en este libro. Ahí también, ¿no? Se ve que las narraste muy bien, José Luis, con mucha ficción que gusta mucho. Cuéntanos de tus obsesiones. Yo creo que una de las mayores es la culpa. ¿Ya? Y tal vez esa culpa es lo que me hizo alargar el tema. Originalmente, el
yo no escribí este libro pensando en escribir un libro, o este libro no es el resultado de un proyecto de libro. Sí, sí, Yo sí. escribí un cuento nada más, que eran Los Condenaditos. Y empezó la obsesión, porque terminé el cuento y se me seguía, o sea, seguían saliendo las ideas, pero yo ya no podía, o sea, el cuento ya estaba terminado. A diferencia de otras formas de narrar o de formas de contar, el cuento tiene un final y ahí se acabó, o sea, ya, Y ahí se ya acaba. no le muevas, no le muevas, ¿no? No es como a lo mejor una narración más larga o una narrativa visual como existe ahora, que incluso se explota comercialmente muy bien, que terminas una idea y sacas una secuela, o como le dicen en Estados Unidos algunas series, un spin-off, ¿no? De que tienes un personaje que funciona muy bien en una serie y entonces le hace su propia serie a ese personaje. Aquí no me funcionaba así. Entonces hice un cuento en un pueblo aledaño en el que también se mencionaban esos temas que me seguían rondando, digamos, a obsesión, y todos tienen que ver un poco con la culpa, pero también tienen que ver con el dolor. Hay un segundo epígrafe ahí en el libro, que es de José Revueltas, que también está muy presente, según yo, en la obra, o al menos yo anhelo que esté un poco presente al menos, en el que se habla de todo este dolor que a veces le echamos a un ser divino o se lo, como que se lo colgamos a él, que él tiene la culpa de que nosotros sintamos dolor, aunque a lo mejor no sea así. Entonces, creo que la mayor obsesión es el tema de la culpa. Pero fíjate que va cambiando. Ahorita yo ya estoy muy lejos de esa obsesión. Ahorita lo nuevo que estoy escribiendo tiene que ver con otros temas. Uno de los grandes temas que también me ha rondado toda la vida ha sido el insomnio. Para mí el insomnio es un tema de creación, no solo para mí, en toda la historia ha habido grandes obras que parten del insomnio. Recuerdo así a bote pronto ahorita el libro del desasosiego de Pessoa, que es un libro riquísimo y todo es insomnio, ¿no? O sea, es de no poder dormir. Bueno, esa es una de otras obsesiones que ya no están tanto en este libro, pero que me llaman, o sea, vamos, una obsesión no es que te llame la atención, es que no te puedes deshacer del tema. Otra, por ejemplo, puede ser la mentira, el engaño también me llama mucho la atención. Las máscaras, el, las imposturas. Entonces, ahorita ya ando más en esos temas, muy bien. Pero bueno, podríamos decir que a grandes rasgos. Sí. Promete. Mira, nos preguntan acá, Itzel, por Facebook, ¿qué te inspiró a hacer Condenaditos? Creo que lo platicaste en un momento, pero bueno, atendemos esa pregunta que nos están haciendo. Claro. Tanto como, no sé si inspiración, y esa pregunta me da pie a responder algo que tal vez nunca lo he dicho más allá de mi pensamiento, que el cuento cambió muchísimo. Los Condenaditos parte de un cuento que se llama Los Condenaditos, o sea, el libro. Sí. Pero en realidad no tiene nada que ver. A mí se me ocurrió o como que tuve la idea de un nacimiento, un Belén, o sea, Virgen María, San José, los nacimientos se ponen en Navidad, pero tuve la imagen como que estaba en un basurero, por alguna razón. De esa primera noción o flashazo, terminó siendo Los Condenaditos y no sé bien cómo se dio esa transformación. No creo que haya sido una inspiración, pero sí fue una noción que disparó mi imaginación para poder escribir el cuento. Fue una imagen. Muy bien. Cuéntanos tu experiencia, que finalmente, bueno, es importante mencionarlo, que muchos de los relatos que están aquí han sido premiados, han sido laureados. Háblanos de eso, que esa experiencia es interesante, ¿no? Como para motivar, ¿no? A los asistentes a que, pues finalmente también el escribir
la literatura te puede llevar, ¿no? a un escenario de tener un premio y que es un reconocimiento importante para los escritores. Cuéntanos esa experiencia de los premios, José Luis. Claro, se presupone y en muchas ocasiones se dice que los premios literarios están amañados, que están dados previamente, que si no conoces a alguien no tienes oportunidad en ello, en ganarlo siquiera. Y yo no sé si eso sea cierto en algunos premios, sobre todo en los de carácter comercial que buscan una venta de la obra masiva. Hay entidades culturales, académicas, fundaciones sobre todo, que no buscan comercializar el producto. El producto es el cuento ganador. Y creo que, y yo te lo puedo decir por experiencia, que ese tipo de instituciones, sin conocer a nadie, yo he tenido la oportunidad y la fortuna de ser reconocido, de que mis cuentos sean reconocidos por algunas de ellas. La primera de ellas fue la Fundación Max Sau. Max Sau fue un escritor español exiliado después de la Guerra Civil Española en México, y aquí participó en la fundación de Radio UNAM, como todo el exilio español que hizo grandes cosas en México por la cultura. Claro. Y yo no tenía ninguna relación, perdón, ya ando aquí moviendo esto, yo no tenía ninguna relación con la fundación, porque está en España, y yo tenía en ese tiempo 28 años, cuando terminé Los Condenaditos. Entonces vi la convocatoria, mandé el relato y yo, digo, o sea, eso fue como en diciembre de 2014, y el 23 de abril, Día del Libro, me acuerdo porque fue el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor, me avisaron que había ganado el certamen. Para mí, yo al principio pensé que era una broma. Yo no lo creía porque pues yo no tenía ningún tipo de relación con nadie, y el relato fue reconocido. A partir de ahí empecé a analizar yo mismo el qué había hecho que yo participara, el por qué había ganado, y me di cuenta de algo. Yo empecé a participar a partir de ahí en certámenes porque no soy un escritor, no soy un tipo que pertenezca a un grupo de escritores, que pertenezca a un grupo cultural, a alguna tertulia o a algún taller. Yo más bien soy un tipo huraño que no socializa mucho en ese sentido, no tiene un clan o una tribu literaria. Otros escritores sí lo hacen, intercambian sus escritos, sus trabajos, se critican entre ellos y de alguna manera tienen una retribución, saben por dónde ir, por dónde no. Como yo no lo tenía, los concursos literarios se volvieron en algún momento esas directrices de saber si un cuento funcionaba o no funcionaba. Y por eso me di cuenta que empecé a participar en esos concursos. Yo creo que, y yo sí los recomiendo, yo recomiendo que la gente que está escribiendo se mida, o sea, que pierda el miedo, no sé si sea miedo o tal vez un poco que te da fiaca mandar porque presupones que ya están dados los premios. No, que se atrevan, que lo hagan y se pueden llevar grandes sorpresas como yo. O sea, yo te puedo decir que si no hubiera sido por ese premio, por este primer premio, el Max Sau, no, yo creo que no hubiera seguido, al menos publicando. O sea, hubiera sido un escritor, como dicen, de esos de closet, ¿no? Que garabatea ahí sus ideas, pero pues no se las muestra, vamos, ni siquiera a su mujer o a su mejor amigo o a su mejor amiga. Te ibas a convertir en un anónimo. Totalmente. ¿No? Quizás. Sí, mira, hay algunas preguntas. Voy a intentar rescatar. Hay una que como que la quiero entender, que va así, que, bueno, ¿quién ha influenciado en tu literatura? Y otra que dice que, pues, si falta de modernismo ha significado la cuestión política del país, ¿no? Como que esas dos que estoy leyendo acá, es lo que nos pregunta José Luis. Bueno, la primera. Los escritores, de influenciar, la lista es
muy grande. Cuando yo leo, Ya. no leo, como decía Sor Juana, no leo para saber más, ¿no? O sea, en realidad no, porque tengo muy mala memoria. Yo salto de libro en libro porque me asombra lo que a veces encuentro ahí. Si no me asombra, obviamente lo dejo el libro y ya, no pasa nada. Pero entre esos asombros, te puedo decir que el escritor que estoy leyendo, como ahorita Salcedo Ramos, se convierte ya en gran medida en una influencia. Pero lo que sí puedo decir es que un gran motivador o alguien que me motivó a escribir, a imitar y hacer algo que él hacía, porque me parecía que era un acto de magia lo que hacía hace ya muchos años, fue Julio Cortázar. O sea, leyendo los cuentos de Julio Cortázar, leyendo los cuentos de Julio Cortázar, que son asombrosos, muchos de ellos, se me despertó digamos, la gana o la motivación de querer hacer algo similar a lo que el tipo hacía, que sacaba un conejo de un sombrero, o de un sombrerito, así sacaba un elefante. Esas cosas fueron las que me motivaron a empezar a escribir. Pero de influencias, híjole, no sé, no acabaría, son muchísimas. Se dejan ver ahí en los libros, en los epígrafes. Soy un tipo muy influenciable, además. Sí. Además eres un gran lector y, bueno, que contribuyó también mucho en el Fondo de Cultura Económica. Siempre has estado muy presente en difundir todo lo que tenga que ver con el libro. Hay una pregunta que me gustó mucho que leí aquí. Oye, pero espera, creo que la segunda. El otro, perdón. La segunda que hablábamos de por qué México, a ver si la entendí bien. México no es moderno o no está en la modernidad por la política, o sea, por cuestiones políticas. Sí. Esa es una muy buena pregunta, porque si hay una política viva, es la mexicana. El problema es que es tan viva que no hemos logrado ponernos de acuerdo como para sentar unas bases reales de transformación, primero de revolución y en segundo lugar de transformación. Y hemos replicado en cada una de esos cambios, hemos replicado errores que no nos han permitido ponernos de acuerdo para refundar realmente una república o una sociedad participativa, democrática, y realmente que pueda acceder en piso parejo a la modernidad. Ojo, alguien que esté viendo por acá puede decir, no es cierto, sí, somos súper modernos, estamos ya en el primer mundo. Bueno, tal vez cada quien habla como le va en la feria. Yo hablo desde cómo le va en la feria a mis personajes, que en este libro a la mayoría de ellos les ha ido un poquito mal. Y no les va bien. Se revela, de hecho, desde el título, ¿no? Los condenaditos y otras historias de impiedad. O sea, siempre hay una condena que no les permite destacar, volar, y que no tienen otra opción más que coger el toro por los cuernos, aunque lo agarren con el vientre, ¿no? Con las entrañas. Pero bueno, perdón, te interrumpí la otra pregunta que estabas planteando. Y justo eso, ¿no? Que está ahí, ¿no? Lapidario, quizás, ¿no? Lo que le pasa a los personajes, ¿no? Y buscando salidas. Preguntaban que, bueno, que cómo puedes hacer de una idea, ¿no? ¿Cómo se puede hacer un libro? Que les parece que es complejo el que tengas un libro, pero tú cuéntanos, ¿no? Esta cuestión de la creación, que ha sido para ti llegar a este libro, ¿no? Que bueno, que ya tienes 2. Sí. Es la consecución de muchas horas de pensar en otras vidas que no son la mía. Y de pronto te vas dando cuenta y te vas autoconvenciendo de que vale la pena seguir escribiendo o seguir imaginando una vida que no es la tuya. Tienes
a veces llegas a tener ya tanto material o tantas ideas, una claridad tal en un personaje o en una situación que necesitas contarla, no necesariamente escribiéndola. A lo mejor haces una película, una obra de teatro, una poesía, pero se vuelve ya una necesidad de sacarla de tu cabeza, porque empieza obviamente en la mente, sacarla y ponerla en un soporte, sea papel o sea pantalla, o simplemente sea un discurso totalmente basado en la oralidad. Y una vez que empiezas a reunir esos materiales que ya sacaste de la cabeza y los plasmaste, pues te sigues convenciendo, y eso cuesta a veces mucho trabajo, porque a mí la mayoría de las ideas me hacen pensar que no valen la pena, que es un cuento que a lo mejor no tiene mucho sentido seguir, pero cuando realmente uno me prende o me prendo con él, hay que llevarlo a las últimas consecuencias. Mis últimas consecuencias, ya lo decía hace rato, es, pues ya tengo un buen cuento que voy a hacer, lo publico, primero lo voy a mandar a un concurso a ver qué pasa. Y ya ha pasado que este libro tiene varios cuentos que han ganado concursos, y eso me convenció de juntarlos y publicar un libro. Así es como llegó. Es un proceso, yo sé, un poco difuso, lo que conté, no tan estructurado, no hubo un plan específico o un cronograma para tener el producto final, pero es algo que va conviviendo contigo, y al final de cuentas tú eres el que te tienes que convencer si vale la pena llevarlo hasta sus últimas consecuencias, en este caso la publicación y la venta o la distribución al público, o no. Nunca es tan fácil. Hay compañeros que sí tienen compañeros escritores, me refiero, que tienen una claridad brutal. Ellos dicen, yo quiero publicar un libro y voy a escribir una novela, y la novela va a contar con tantos capítulos, este va a ser el tema, y mi curva narrativa aquí va a estar el clímax. O sea, es un trabajo ingenieril prácticamente el que hacen, y yo lo admiro mucho, pero yo no soy así. Yo soy más difuso, más atormentado, en el sentido de que no, esta idea ya no vale la pena, o sí vale la pena, y soy así, un poco atormentado. Muy bien, a ver, hay muchas preguntas, están participando mucho por acá. Padrísimo. Eso me gusta mucho. Hay algo acá que anoté, son dos, y le vamos dando continuidad, y hay alguien que quiere participar. En un momento le abren el micrófono a Gangsterlet, que no sea paciente. Preguntan que dónde recomiendas, digamos, publicar libros, y el otro es que nos hables de tu personaje favorito de Los Condenaditos. Wow, si es que lo tienes, ¿no? Qué buenas preguntas. ¿Dónde publicar? Entiendo que se refieren a publicar como un libro, porque bueno, puedes publicar también digitalmente, o en un blog, o en una revista. Para publicar en libro, yo soy muy tendiente a la periferia. Les decía, soy un tipo huraño, no pertenezco a talleres o grupos literarios, y me gusta mucho el trabajo que hacen las editoriales independientes. Esta editorial que publica Los Condenaditos es una editorial asentada o afincada en Guadalajara. No es de la Ciudad de México, no es de aquí, del área metropolitana, y ellos hacen libros por el gusto de hacerlos. Fíjense, espero que no se tome como una crítica a esto, a la editorial, pero ellos no hacen libros para vender, no están enfocados tanto en publicar y vender, agotar la edición y volver a publicar el título y hacerse ricos con eso. No, ellos se dedican sobre todo a hacer carteles, son artistas, y con el tiempo se han ido dando el gusto de publicar libros que creen que son valiosos para su catálogo o para ellos como lectores, y lo publican sin ánimo de lucro, digamos, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de editores románticos totalmente
soñadores, casi rayando en lo soñador, son los mejores editores porque no están viendo lo que tú les planteas como un producto o algo que tengan que comercializar. Es decir, a mí, yo te puedo decir que este libro está editado, no me cambiaron palabras para decir, no, esta palabra es muy poco usual, mejor ponle esta y vas a vender más libros. O sea, no hicieron nada, lo respetaron tal cual. Yo creo que como escritor depende qué es lo que quieras. Si tú quieres vender muchísimos libros, bueno, pues busca una editorial comercial. Si lo que quieres es hacer un libro muy apegado a tu idea original, busca una editorial independiente, no tan comercial. O a tus convicciones, ¿no? Que quieras Claro. hacer con el lector. Eso también creo que los lectores lo agradecemos mucho. Sí, Que se tenga ese espíritu, ¿no? Ese espíritu de compartir lecturas. Creo que nosotros siempre hemos hablado de eso, no como del libro como tal, sino siempre hemos tratado de compartir lecturas. Hay otra que me gustó mucho, algo así como pero espérame, si no tuviste... Juan. Ajá, sí. Había una segunda que creo que la de tu personaje favorito. Sí, el personaje favorito. Es curioso, pero es el malo de todo el libro, que es el antagonista, digamos, o que es un cura que se llama León Armendáriz y él aparece en 3 de los 7 cuentos. Sí. Y es digamos, el preboste, el mandamás de la mafia. El mafioso. Estamos hablando de un cura católico en activo, pero mafioso. O sea, un capo no solo de la droga, sino es un capo del crimen organizado de muy altos niveles. De eso les puedo adelantar. Y gran personaje. Es un personaje que me divierte. Aparte es muy atormentado el tipo. El tipo se atormenta por la fe, pero también él sabe y es práctico que a veces hay que hacer lo que hay que hacer, aunque vaya totalmente en contra ¿no? de sus creencias y de la fe que él pregona, ¿no? Entonces el padre Armendáriz yo creo que es uno de mis personajes favoritos. Muy bien. Como que si no tuviste miedo de dar a la luz tu libro por otros, por lo que te fueran a decir, ¿qué pasó en ese proceso de ver tu libro ya en los estantes de las librerías? Miedo siempre hay, incluso no solo al publicarlo, sino al mostrarlo. Y yo creo que, fíjate, qué buena pregunta, porque yo creo que por eso yo no voy a talleres literarios o no lo acostumbré, porque por el miedo a exponer mis escritos ante los compañeros. Ustedes seguramente conocerán, muchos de ustedes, las dinámicas del taller literario, que es tú llegas con tu cuento, lo lees, le das copia a tus compañeros de taller, todos lo leen y empieza la ronda de comentarios y críticas. Y a veces, ¡pum!, o sea, te destrozan no solo el texto, sino te pueden destrozar el amor propio y casi la dignidad, ¿no? Por las críticas tan ácidas que te pueden llegar a hacer. Entonces, yo soy tan miedoso en ese sentido que por eso tal vez no fui a talleres literarios. Ahora imagínense, al publicar, yo no traté de buscar un editor a como diera lugar, porque mi intención no era, vamos, no tenía una urgencia por publicar. Publiqué gracias a la invitación de un editor o alguien muy cercano, mi tocayo, José Luis Valencia, a alguien muy cercano a los editores de Rayuela, y eso se dio por un premio también, por el Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo, que gané en 2000, bueno, yo no, ganó el cuento en 2018, leyó el cuento y me dijo, a ver, pásame más. Le armé la colección, se lo pasé y pues ya, lo demás es historia, ahorita está publicado. Muy bien. Hay otra que también me gustó mucho, que dice que ¿qué piensas primero de la literatura en México, contemporánea, pongo, nacional, y que si la literatura pues tiene un impacto, ¿no? en nuestro país? ¿Cuál es tu opinión de esos dos temas? La literatura en México está pasando con ella algo muy, muy importante,
que es el voltear a ver a un sector que siempre ha estado un poquito hecho de lado, que son las escritoras mexicanas. Ya. Algunos, yo he escuchado comentarios que dicen, es que ahora las escritoras mexicanas son las que tienen la fuerza y son las que están escribiendo la verdadera literatura viva y la mejor literatura en México. Yo no coincido con eso. Yo lo que creo es que siempre lo han hecho, siempre han estado ahí, pero por una especie de machismo, o no una especie, un machismo imperante en Un todos los machismo, ¿no? ámbitos, Ajá. total, eh, imperante en todas las áreas, y que la Nadie se literatura salva. y el arte no están exentos de ello, siempre han estado un poco relegadas. Y últimamente ha habido un movimiento afortunadísimo de rescate de obras que desde el siglo XX fueron escritas por mujeres y no fueron tomadas en cuenta. A veces ni publicadas, vamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que nos hacía falta en la literatura nacional. Se puede hablar de escritores, escritoras, de movimientos, y bueno, son tantos que de pronto se nos escaparían muchos de ellos. Pero lo que yo rescataría es eso, ese afán de equilibrar, más que equilibrar, de justipreciar o de valorar en función del mérito literario el trabajo tanto de escritores como de escritoras. Claro. Y eso es lo que yo rescato en gran medida de este momento. Esa es una pregunta. La otra, ¿cuál es? Perdón. El, sí, y el impacto que la literatura tiene en el país. El impacto que la literatura tiene en el país Sí. va de la mano. Es una moneda obviamente de dos caras, la realidad y la literatura. Se va acompañando. La literatura no transforma la realidad inmediatamente, pero sí la consigna y se adhiere a ella y sirve para comunicar ideas que a la larga sí pueden transformar nuestra realidad. Entonces, es una, es una práctica viva, eso sí, y regresamos un poco a la respuesta anterior. O sea, el que haya un movimiento o una disposición a reconocer el trabajo de las escritoras, me parece, de escritoras no solo actuales, sino olvidadas e Siglo incluso pasado. desconocidas, exactamente. Creo que en ese sentido nos habla de que sí es una literatura viva que refleja los cambios sociales y que a la vez los impulsa. Sí. Sí, justo les comparto algo muy breve. En marzo di una plática, una conferencia que me invitaron a impartir, y justo hablé de 3 escritoras. Y bueno, y entre asombro, los asistentes no las conocían. Y son 13 bueno, que han trabajado, que han publicado, que después generó mucho interés y incluso me pidieron que elaborara una lista y bueno, eso se agradece, ¿no? Pero Claro. sí hay que hacer más visibles, ¿no? Lo que están haciendo los jóvenes como tú, eh, escritoras, escritores. Creo que pasa por muy buen momento la literatura en nuestro país. Es mi humilde opinión. Bibliotecario, eh, aparentemente lector, así les digo, porque bueno, uno le falta mucho, ¿no? De seguir leyendo, ¿no? Bueno, pero José además Luis, es tu medio, o sea, los libros son sí, tu materia prima, sí, ahí entonces tú trabajamos sabes de lo que con libros. sabes. Gracias. Oye, cuéntanos, ¿qué has leído en estos días de estar en confinamiento? Por ahí, yo he estado insistiendo mucho en un hashtag de confinamiento lector, este, pero lo que te decía, ¿no? De pronto sí ya cante. Yo a mí me empecé a cansar mucho, entonces fui bajándole al ritmo, pero cuéntanos, ¿qué experiencia con la lectura han sido estos días aciagos y largos en esta situación, José? Bueno, he estado leyendo cuento, yo siempre
trato de no encerrarme nada más en el cuento, porque obviamente yo escribo cuento, pero también me gusta ver otros alientos. Hay un libro que a mí me encanta, es una novela de Henrik Boll, que se llama Opiniones de un payaso. Está en Seix Barral, me parece. Una novela que nos habla un poco como, seguramente ustedes han visto esta película donde un niño imagina que es amigo de Hitler. ¿Cómo se llama? Recuérdamela. Acaba de estar en cartelera. Bueno, ahorita me acuerdo porque yo tengo muy mala memoria para muchas cosas y en especial para las películas. Bueno, he estado leyendo a Henrik Boll, también a Amos Oz, un libro que se parece, casualmente la lectura es tan multireferencial que te encuentras libros que te recuerdan a algo o se te hacen parecidos, y a mí me recordó mucho a Los Condenaditos en el sentido de que este libro de Amos Oz que se llama Escenas de la vida rural, no recuerdo cuántos, creo que son como 12 cuentos, pero todos están ambientados en Israel, obviamente, y tienen que ver entre sí, o sea, son personajes trashumantes entre cuento y cuento, y me recordó mucho también esto, por lo rural y por la idea y la forma en la que Amos Oz los construye, también cuestiona la religión, no la religión católica, obviamente, porque él es judío, las costumbres judías, y tiene que ver. Se llama Escenas de la vida rural y es de Amos Oz. Esa está en Ciruela publicado. Entre otras cosas, no sé, yo salto mucho entre libros. He estado leyendo también mucho, estoy escribiendo acerca de música y he estado leyendo mucho un diccionario de música. O sea, de pronto leer manuales y diccionarios es muy enriquecedor también. Sí, sí, tiene su encanto, ¿verdad? Ya me acordé, Jojo Rabbit se llama la película. Ya, no la conozco, la voy a buscar, que bueno, también hoy se ha volcado mucho, ¿no? Ver series, ver películas en estas plataformas que han cambiado, ¿no? Y que hoy pues han resaltado mucho, ¿no? Junto con las bibliotecas digitales, también que sean pues han demostrado, ¿no? La importancia y la relevancia ante esto. Por ahí hay alguien más que nos quiere preguntar algo, no sé si tú lo puedas ver, tiene la mano levantada, Kevin Bartolo. Kevin Bartolo, a ver, sí, le voy a hacer. No sé si le puedes abrir el micrófono y que nos pregunten. También nos gustaría escucharlos, ¿no? Uy, no lo pude hacer. No sé si hay alguien de comunicación social nos pueda ayudar para. Porque sí lo vi, pero ya no lo pude hacer, perdón. A Kevin. Perdón a Kevin Bartolo, sino que nos escriba por aquí mira, aquí dice algo así. De Kevin Bartolo. Mira, nos dice Jojo Rabbit, sí, cierto. Ajá. ¿Cómo crees que has influido en la juventud? Yo no sé si yo haya influido en la juventud. Es muy difícil medir eso. También de pronto doy clases y es lindo saber que los chicos, tus alumnos, te retroalimentan con cierto cariño, con respeto. Ese sería el ámbito. Como escritor, no soy tan leído todavía. El libro acaba de salir también, del que estamos hablando, y no podemos hablar todavía de una influencia. Pero de lo que sí estoy seguro es que en este trato de docente con los jóvenes, ellos han influido muchísimo en mí. Eso sí, yo soy el que más he aprendido de ellos, y han influido mucho en mi forma de ver la literatura, de querer hacer menos solemne mi visión de la literatura. Y mucha energía, más, ¿no? Sí, total. Y preguntas que en la vida se me hubieran ocurrido hacerme, con ellos he aprendido a aprender un poco, ¿no? Entonces, yo no sé si en algún momento vaya a influir en la juventud, pero la juventud o los jóvenes, ciertos jóvenes a quienes conozco, mis grupos, vamos, en los que he dado clase, sí me han influido muchísimo. Muy bien. Dale, compártenos consejos de lectura, José Luis. Aquí dicen que nos
como una especie de bitácora de lecturas que ha sido en este tiempo. Nos puedas aconsejar a los asistentes, a la comunidad UPBM cómo leer, qué consejos das, tú que eres un gran lector, José Luis. Bueno, gracias por eso es un gran halago, el ser un buen lector. Yo creo, no sé, cada quien debe escoger las lecturas que más le atraigan, no por obligación o por prescripción médica, porque no puede ser así. Lo que sí puedo decir es que no se casen con los libros. Los libros, más que esposos o esposas, son buenos amigos. O no, simplemente pueden andar por ahí. El primer derecho de los lectores, recuerden, es dejar el libro si no le gusta. Pero también tenemos el derecho a seguirnos asombrando más allá de cualquier lectura. Es decir, si ustedes quieren saltar de uno a otro, libros, solo así es donde uno encuentra los mayores asombros, solo así es donde uno descubre qué escritor, qué tema, qué forma de tratamiento es lo que más le gusta, qué alientos. A lo mejor yo les puedo decir, tienen que leer Memorias de Adriano, de Margarito Sanar, que es una estupenda novela, para mí es una novela perfecta, acaso una de mis favoritas, y ustedes cuando la empiezan a leer y se den cuenta que habla del emperador Adriano y que tiene un lenguaje muy específico, algunas palabras que no se entienden, que no son de uso común, que es una novela histórica, van a decir, esto no es para mí. Y cambian de libro y empiezan a leer, no sé, a una poesía, agarran un libro de, no sé, de los infrarrealistas, por ejemplo, los poetas estos a los que perteneció Roberto Bolaño y Mario Santiago Papasquiaro, y de pronto se dan cuenta que eso es lo que les llama la atención. Entonces, yo no les puedo dar una ruta de lectura, o podría, pero no quiero hacerlo, pero lo que sí les puedo decir es que siempre no desdeñen a un libro. No tuviste tiempo. ¿Sí? Perdón. Que estén atentos, abiertos y dispuestos a la lectura siempre. Sí, es un gran ejercicio, ¿no? Y es un gran hábito que nosotros seguiremos insistiendo en que se disfrute, en que se comparta. Es que en realidad es compartir asombros, Juan. Sí, yo lo veo así. Sí. Es algo que te asombra. Y conversaciones, ¿no? Es como el acto de comer. Cuando tú pruebas algo que te vuela la tapa de los sesos, al que tienes al lado es prueba esto, ¿sí o no? Sí, claro. Lo mismo pasa con la lectura. Cuando llegas a ese nivel es al que esté al lado, oye, tienes que leer. Y la lectura, creo que la mejor forma de promoverla, como bien lo haces tú, es como por una especie de contagio. Así como contagiar el coronavirus, contagias la lectura, ¿no? Con esa misma disposición a contagiarnos de coronavirus, no, bueno, eso es una mala broma. Sí, claro. Mejor no. Pero con la misma disposición de contagiarnos de las ganas de comer, pues la lectura, ¿no? Sí, claro. Fíjate que yo, desde niño, me interesaba mucho cuando escuchaba las conversaciones sobre libros. Me parece que eso es también un ejercicio interesante porque vas teniendo distintas opiniones, a lo mejor tú encontraste algo en Cortázar que yo no lo he visto, y ahí, ¿no? Se va armando un diálogo sobre y en relación a los libros, y me parece que es una experiencia importante, fascinante, hablar de libros. José Luis, están checando si hay alguna pregunta más, y bueno, pues también para ir dándole la conclusión a esta conversación. Estuvo muy nutrida, me parece que es un ejercicio interesante ahora seguir hablando de libros desde aquí, desde nuestras casas, y no me resta más que agradecerte infinitamente tu disposición, tu participación, estas ganas que te notan al verte. Creo que los asistentes están contentos y muy dispuestos, ¿no? Estuvieron escuchando todas tus aportaciones, y yo estoy muy agradecido de tener este diálogo contigo alrededor de los libros, de la literatura,
y bueno, pues algo que nos quieras decir como conclusión para la Agradecerles, Universidad Politécnica del Valle de México. claro, agradecerle a la universidad el espacio, la disposición para hacer esta reunión, a ti la idea, la energía, porque se necesita energía, disposición y energía para hacer estas cosas, a los chicos, a las chicas que nos acompañaron, que nos dieron su tiempo. Muchísimas gracias, en verdad, porque siempre es difícil atraer, si no eres una serie de Netflix, es muy difícil atraer la atención y captar la atención de gente. Veo que hay mucha gente conectada. Para mí es un récord en mi historia, es un récord personal. De asistencia. De asistencia. Estoy muy agradecido por el espacio, por la atención y bueno, pues recuerden que en los libros se van a encontrar muchísimas cosas que seguramente los van a atrapar. Y bueno, pues lean lo que quieran, pero sobre todo lo que los haga disfrutar. Lo que los haga felices, eso es importante. Pues Exacto. yo te agradezco infinitamente, agradezco también a la universidad, a la institución que pues siempre me permite hacer, ¿no? Y proponer, hay muchas voluntades que agradecer para hacer esto, porque pues es un trabajo de todos, y la idea es eso, ¿no? Tener un rato de convivencia con los libros, con la lectura, y bueno, pues tú hoy fuiste nuestro padrino, te mando un abrazo, te lo agradezco mucho, te mando un abrazo, lector, como yo siempre digo, un saludo, lector. Esa es tu firma. Agradecerte tu tiempo para esta plática. Había nervios, había emoción y bueno, salió natural, que eso es lo que siempre tratamos de compartir, que esto sea natural, que se disfrute, que no sea por obligación, bien lo dices. Y me gusta eso que dices, que sean felices leyendo. Eso es muy notable y lo compartimos contigo. Pues José Luis, te agradezco mucho nuevamente, y te estaremos invitando a las siguientes para que te sumes a participar ahora como espectador. Pues un honor. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a la Universidad Politécnica del Valle de México y a quienes estuvieron acá. Y a todos los asistentes les agradecemos mucho. Un abrazo lector a todas y todos. Y bueno, pues paciencia a esto y bueno, quédense en casa, lean y tengan pues buen jueves, buen cierre de semana y pues por aquí nos estaremos encontrando en estos foros de lectura. Muchas gracias, José Luis.